apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate. ¿Cómo dice? Apodérate de todo mi ser. Y eso es lo que le decimos a Dios e invitamos al Espíritu Santo a apoderarse de todo nuestro ser. Ya hemos pecado demasiado, hemos hecho tanto mal, ya estamos aburridos de hacer lo malo. Solo por la gracia de Dios estamos donde estamos. Familia, muy buenas noches una vez más. Berito, ¿cómo estamos? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Todo bien, bendecido Todo por bien. el Señor. Entonces empecemos este tiempo orando. ¿Qué les parece? La encargada de orar esta noche es Berito y ella va a orar por esta reunión. Vamos, ánimo, adelante. Amado Dios, te agradecemos una vez más por este día que tú nos has permitido vivir. Gracias por permitirnos ver una vez más tus maravillas. Te damos gracias por este tiempo tan hermoso que tenemos, Señor, contigo. Queremos que en esta noche tú nos alientes con tu palabra, Señor, que tú guardes tu palabra en nuestro corazón, que se haga carne y que podamos compartir al resto del mundo, Señor. Gracias te damos porque disfrutamos de este tiempo contigo, Señor. En el nombre de Jesús, te agradecemos por todo, Señor. Amén. Amén y amén. No se olviden de nuestra fórmula trinitaria, los 3 amenes. Y bien, así es como se viene la vida, con toda esa bulla que usted está escuchando a nuestro alrededor mientras transmitimos el consejo de la palabra de Dios, a saber, el consejo divino, el aporte de nuestra comunidad para la ciudad de Latacunga, porque recuerden que el progreso y el desarrollo verdadero de una ciudad, de un país, de una comunidad, está en Jesucristo. Cuando nosotros entregamos nuestras vidas a Dios, tal como indica la Biblia, le entregamos nuestras vidas a Cristo, entonces es cuando el desarrollo y el progreso de una ciudad se activa. Obviamente estamos hablando del progreso y el desarrollo de la manera correcta, ¿no es cierto? Porque no podemos pedir a Dios que nos dé progreso y desarrollo mientras seguimos metiendo nuestras manos donde no debemos meter, mientras estamos cobijándonos con corrupción y haciendo lo malo delante de la mirada de Dios. Ahora vamos a pedirle a Christopher que ore por los niños, los ancianos y las mujeres. 1, 2 y 3. Eso. Señor, te pido que los niños, los ancianos y las mujeres tengan en este momento las cosas que necesitan para sobrevivir: agua, alimento, ropa y un lugar donde vivir. Señor, provéeles todo eso y que nunca más vuelvan a sufrir nada malo. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Amén, amén y amén. Muchas gracias, Christopher. Estamos orando y le recordamos también que usted puede juntarse a este tiempo de oración haciéndonos llegar sus peticiones de oración vía interna, ¿no? Por inbox, como decimos en redes sociales, o por interno en español, para orar durante la semana. Usted nos puede escribir a nuestra página, a nuestras redes sociales y estar haciéndonos llegar sus peticiones de oración para durante la semana estar orando. Los lunes o los martes, a veces los lunes y martes, nos levantamos a las 5 de la mañana para orar. Y entonces ahí nosotros levantamos delante de Dios estas plegarias, estas súplicas que nos hacen llegar por interno. Así que le recordamos que eso es lo que usted puede hacer. Una vez más me presento. Siempre es importante presentarse para que las personas sepan que no tenemos nada que esconder y que somos así tal cuales somos. El hábito no hace al monje. A veces uso una estola, a veces uso una cruz en mi pecho aquí grandota, a veces no uso, a veces uso cuello clerical, a veces no lo uso. El hábito no hace al monje. Soy una persona salvada por Cristo Jesús y esa es la única autoridad, es lo más importante, es lo que debemos siempre demostrar a los demás. Dios quiere decirnos 4 cosas en esta noche. Dios quiere decirnos a todos: prepárate, recuerda, sé ejemplo y confía en mí. Vamos a leer la Biblia en Hebreos 4:16. ¿Qué dice Hebreos 4:16? A ver si ya encontraste. Hebreos 4:16. Rápido. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia
que nos ayuda en el momento que más las necesitamos. Esto es palabra de Dios. Para el pueblo de Dios. Por tu gracia estamos aquí, Señor nuestro Dios. Ahora, eso es lo que dice la Nueva Versión Internacional. Si usted me permite, le comparto lo que dice la traducción en lenguaje actual. Dice, así que cuando tengamos alguna necesidad, escuche bien por favor, así que cuando tengamos alguna necesidad, acerquémonos con confianza al trono de Dios. Él nos ayudará porque es bueno y porque nos ama. ¿Qué es Dios? Es bueno Y nos ama. Dios es bueno y Dios nos ama. Eso dice la traducción en lenguaje actual. Entrando de lleno en el consejo divino de esta noche, que lo compartimos con todos ustedes aquí presentes y a través de redes sociales, podemos rescatar el hecho de que la vida no es fácil. Para los latacungueños la vida no está siendo fácil. Para los cotopaxenses la vida no está siendo fácil. Y dicho sea de paso, loora Cotopaxi, viva Latacunga, viva Cotopaxi. Gracias a Dios por todos los latacungueños de nacimiento y por los mashcas adoptados. Yo soy un mashca adoptado. Yo me considero un latacungueño adoptado porque Dios me ha permitido pisar esta tierrita, bendecir esta tierrita linda, amarla, protegerla y dolerme en mi corazón cuando los malos tratan mal a la ciudad. Si bien es cierto que la vida no es fácil, tenemos que insistir y persistir. Escuche clarito, son dos palabras que se parecen, pero no dicen lo mismo. Debemos insistir en nuestra devoción a Dios y debemos persistir con todas las fuerzas de nuestro ser para demostrar nuestra fe a los demás, para vivir nuestra fe y que nuestra fe no sea una fe muerta. Que la fe que decimos tener no sea una fe muerta. Eso, sino que sea una fe viva porque Cristo está vivo. Amén. Amén. Cristo debe ser lo primero en que pensamos cada mañana y a quien le dedicamos nuestras primeras palabras. Nuestras oraciones deben empezar cuando recién nos levantamos. Esto significa acercarnos al trono de la gracia, como dice el versículo que hemos leído al iniciar este consejo divino en esta noche, anclado en la carta a los Hebreos, capítulo 4, verso 16. Cuando a usted le pregunten qué significa acercarse al trono de la gracia, usted responda sencillamente, eso significa que yo debo presentarme ante Dios muy temprano en la mañana. Cuando el primer rayo de luz me anuncia que ya una mañana se ha acercado, un nuevo día se levanta, yo tengo que acercarme al trono de la gracia para dedicarle mis primeras palabras y mis primeros pensamientos a Dios. ¿Ok? Orar con confianza cada mañana al despertar es lo que significa acercarse al trono de la gracia. Nosotros, todos los que estamos ahora conscientes de este mensaje en esta noche, debemos esforzarnos un poquito más. Ayer nos esforzamos un poco. Hoy sábado nos esforzamos un poquito más. Mañana domingo, día del Señor, nos esforzaremos un poquito más. ¿Hacia dónde va nuestro esfuerzo? Hacia demostrar nuestra lealtad a Jesucristo y hacer nuevos discípulos. Recuerdo que hace mucho tiempo una profesora mía me hablaba acerca de la comunión con el Señor y ella me decía, cuando daba su clase, con tanta autoridad que ella hablaba, ella decía, tienes que estar dispuesto a perderlo todo, menos tu tiempo con Dios. Nuestro tiempo con Dios es sagrado, como es este tiempo que estamos en este momento compartiendo. Si hay algo en la vida que debe tener el carácter de sagrado y de alto respeto y de mucha estima, es nuestro tiempo con Dios. Nosotros no podemos cambiar nuestro tiempo con Dios por otra cosa.
Nosotros debemos organizar bien nuestro tiempo, así como organizamos nuestras relaciones, así como organizamos nuestro hogar, así como arreglamos todo lo que nos rodea para que nos facilite la vida. Así debemos organizar nuestras vidas para tener tiempo a solas con el Señor nuestro Dios. Una de las primeras cosas que Dios nos quiere decir en esta noche es: prepárate. El Señor le dice a usted: prepárate. Y enseguida uno puede preguntarse: ¿en qué me preparo? Respuesta rápida: en lo que Dios te llamó a hacer. Si usted se confiesa cristiano, sea católico, sea evangélico, sea ortodoxo, presbiteriano, bautista, pentecostal y tantas hierbitas más que hay en la cristiandad mundial, de nuestra ciudad y de nuestra provincia. Si usted se confiesa cristiano y usted no sabe lo que Dios le llamó a hacer, es probable que usted sea un creyente calientabancas, que asiste al culto, que asiste a la iglesia, que va a la misa, que va a la casa de Dios, como usted se sienta bien, llamando al lugar donde recibe la administración de los sacramentos, pero usted solamente va a perder el tiempo. Usted solamente va ahí para que la gente lo vea, que usted va a adorar a Dios, a pasar un tiempo con Diosito, tal vez a cumplir con lo que le enseñaron sus padres. Pero si usted no tiene en su corazón la certeza de que Dios lo llamó a hacer algo, entonces usted debe empezar a prepararse. ¿Prepararse para qué? Porque yo le voy a decir esta noche a qué lo ha llamado Dios. ¿Está atento? ¿Quiere saber para qué lo llamó Dios? Amén. Si usted tiene esa pregunta y usted dice: yo soy un cristiano devoto, cumplo con mis obligaciones, las de mi fe. O si usted siente que su conciencia le acusa y usted dice: yo no soy un cristiano, yo creo que más encajo en esos cristianos no practicantes, en esos que creen en Dios, obviamente, pero que no toman en serio la fe, la religión, la relación, la comunión. Dios te ha llamado a ti a ser santo. Eso es lo primero que tú tienes que saber, en lo cual debes prepararte todos los días. Jesucristo te dice en esta noche: prepárate. Y tú le respondes a Él: Señor, ¿en qué me preparo? Y el Espíritu Santo te pasa, ¿no es cierto? Te pasa así como un susurro al oído, le habla a tu mente y a tu corazón. El Espíritu Santo te dice: Dios te llamó a ser santo. Para que usted no se equivoque y usted piense que santo es igual a santurronería, son dos cosas distintas. Cuando la Biblia menciona que Dios nos llama a ser santos, se está refiriendo básicamente a dejar de hacer lo malo. Cuando usted se aparta de lo que usted sabe que está haciendo mal, usted se está santificando, porque usted le está creyendo a Jesucristo y le está escuchando al Espíritu Santo, que le habla a su mente, a su corazón, y le hace sentir que debe apartarse de lo malo. Entonces, ¿a qué nos llama Dios? A ver, ¿a qué nos llama Dios? Apartarnos de lo malo. Apartarnos de lo malo. Y apartarse de lo malo, ¿cómo se llama eso en el nombre técnico de la Biblia? No pecar. Se llama ser santo. Cuando la Biblia nos llama y nos dice, nos llama la atención y nos dice: pueblo mío, tienen que ser santos. Básicamente lo que la Biblia dice desde Génesis hasta Apocalipsis, entre otras muchas cosas más, claramente está refiriéndose a que debemos dejar de hacer lo malo. Debemos practicar el bien y para eso debemos prepararnos. ¿Hay que prepararse para abandonar lo malo? Sí, sí hay que prepararse, porque no es que de la noche a la mañana uno ya siente fastidio y odia las tinieblas. Es un proceso. Recuerde que somos seres racionales y entendemos cuando nos explican. ¿Amén? Amén. Otra cosa que Dios nos llama a hacer, en la cual nosotros debemos prepararnos, es tener intimidad con Dios. Repito la trivia bíblica que siempre le digo cuando hablo de intimidad con Dios. ¿Qué era
lo que Adán y Eva tenían en el Edén, que luego perdieron. Luego la humanidad lo recuperó, pero como no lo valoró, lo volvió a perder y ni siquiera se dio cuenta de qué era. ¿De qué estamos hablando? De la comunión. Estamos hablando de la comunión con Dios. El pecado ataca la comunión que tiene nuestro espíritu con el espíritu de Yahvé. Cuando el Señor nuestro Dios está a cuentas con nosotros, quiere decir que nosotros le hemos entregado nuestra vida a Él, no solamente que nos preparamos dejando de hacer lo malo, sino que buscamos tener intimidad con Dios. Hemos recuperado lo que el pecado nos había quitado, pero lo estamos descuidando. Entonces debemos con urgencia recuperar la intimidad con Dios. ¿Ok? Amén. Otra cosa que Dios nos llama a hacer, para lo cual nos invita a prepararnos, es para evangelizar. Cuando hablamos de evangelizar, todos tenemos una respuesta religiosa para hablar de evangelismo. Todos pensamos que es solamente de ir a decirle a alguien, Dios le bendiga, Dios le quiere mucho, Dios lo sana y hasta ahí terminó. Pero recuerde que Dios es un Dios creativo. Dios no está muerto, Dios está vivo y lo que está vivo tiene que crecer. Por obligación, lo que está vivo y lo que está sano debe crecer. No se debe estancar. Si un organismo vivo, si un organismo sano se estanca, tiene una enfermedad. Algo le pasa y tiene que ir al médico, tiene que hacerse curar, tiene que asistir a la confesión, tiene que decirle a Dios que le perdone porque no está creciendo, no está avanzando. Por eso otra cosa que nosotros debemos hacer, en la cual Dios nos ha llamado a prepararnos, es evangelizar creativamente. Cuando Dios habla acerca de instarnos a evangelizar con creatividad, significa que tenemos que poner en acción los dones que Dios nos ha dado. Dios nos dio talentos naturales y también dones sobrenaturales. ¿Para qué? Para que los usemos para evangelizar. Amén. Amén. Y la última cosa que Dios nos ha llamado a prepararnos es a catequizar. Catequizar es lo mismo que discipular. Catequizar significa hacer nuevos discípulos de Jesucristo. Usted dice, pero es que mi cultura es cristiana. Yo soy cristiano. Yo le encomendé mi vida y le he dado esa tarea al clérigo, al pastor, al sacerdote, a su párroco, a quien usted vaya a recibir la administración de los sacramentos. Pero sabe que catequizar, hacer nuevos discípulos, es tarea de todos. Nosotros primero debemos ser discípulos de Jesucristo y luego debemos hacer más discípulos. Le vuelvo a leer el versículo de Hebreos que hemos leído al inicio, mejor dicho que leyó Christopher. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Cuando hablamos de esta gracia divina, ¿sabe de qué estamos hablando? Cuando nosotros hablamos de la gracia de Dios, estamos hablando de algo que se relaciona con prepararse. No podemos desperdiciar el don de la gracia de Dios. Tenemos que prepararnos para saber usarlo para beneficio de Dios, para beneficio de las cosas buenas, para beneficio de lo que tiene buen nombre. Y eso es lo que quiere decir tiempo de calidad y tiempo de cantidad. Cuando usted menciona prepararse, como hemos dicho en la primera cosa que Dios nos dice en esta noche, estamos hablando de prepararnos. Pero prepararse significa tiempo y prepararse significa calidad, cantidad. Nosotros no podemos decir que amamos a Dios si no pasamos un tiempo a solas con Él. Si nosotros no organizamos nuestro tiempo para darle cantidad a Dios, 15 minutos, media hora, una hora, usted debe darle al Señor cantidad.
Porque cuando usted le da cantidad, usted recibe la calidad. Usted no puede recibir de Dios las bendiciones de un tiempo de 1 hora o de 2 horas dedicado a la oración y al estudio bíblico. Si usted le da esa cantidad de tiempo, va a recibir más. Pero si usted le da 5 minutos, si le da 10 minutos a Dios, si le da 15 minutos, ¿cómo Dios lo va a bendecir? ¿No ve que lo que Él tiene para nosotros, Él tiene que hacérnoslo saber? Él tiene que hacérnoslo sentir. Y eso implica tiempo, ¿ok? Vamos a leer Josué capítulo 1, verso 8 al 9. ¿Ya tienen listo o no? A ver cómo está esa caminata bíblica, esa identificación de las citas bíblicas. A ver, Josué capítulo 1, verso 8 al 9. Duro, como varón. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará Donde quiera que vaya. ¿Es palabra de Dios? Para el pueblo de Dios. Eso, oh yeah, decimos con toda alegría, así como los rockeros, yeah. La Biblia dice, recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Fue las órdenes, la encomienda que recibió Josué. Cuando Josué recibe esta encomienda, él no está así rascándose así la pierna, hurgándose la nariz, bostezando. Él está atento a las órdenes que está recibiendo de parte de Moisés. Él está atento. Y la clave es lo que dice la cita bíblica que acabamos de leer, que acaba de leer Christopher. Recita siempre el libro de la ley. Habla la palabra. Tienes que leer la Biblia. Tienes que verbalizar la Biblia en voz alta. Hay muchos cristianos culturales y cristianos devotos. El cristiano cultural no lee la Biblia. El cristiano cultural es alguien que solamente cree en Dios porque ya le parece lógico y le suena bonito. Pero el cristiano devoto lee la Biblia. La encomienda, la orden que recibe Josué aquí es recitar siempre el libro de la ley. Y después en el versículo 9 dice, sé fuerte y valiente. Esto implica tiempo, esto implica prepararse, esto implica calidad, esto implica cantidad. Esto no implica levantarse en la mañana y hacer una oración vaga, rápida, superficial y al apuro. Esto quiere decir, escúchame clarito, esto quiere decir pasar tiempo con Dios. ¿Me escuchó? Pasar tiempo con Dios. La tercera cosa, la segunda cosa que nos recuerda Dios en esta noche, que nos dice Dios en esta noche, es un principio que se encuentra a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Este principio se llama recordar. Recuerda. Dios siempre le habla a su pueblo a través de los profetas y le dice, recuerda Israel, el Señor tu Dios uno es. Recuerda, iglesia. Recuerda, vecino, recuerda, amigo que nos ves. Recuerda, amigo televidente que a través de redes sociales nos miras. Recuerda. ¿Y qué debemos recordar? Lo que aprendemos con dolor nunca se olvida. Nunca. El sufrimiento es parte de la vida. Nosotros no podemos esquivar el sufrimiento. Cuando aprendemos algo, lo aprendemos bien porque nos costó. Cuando nos mandaron a hacer algo y no lo hicimos bien, y encima nos dicen, usted tiene que pagar por no haberlo hecho bien. Ese momento recién aprendo porque le costó a mi bolsillo mi error. Entonces, lo que yo sufro es parte de la vida. Yo no puedo esquivar el sufrimiento. Yo no puedo pedirle a Jesús, Jesús, nunca quiero sufrimientos. Cuando Dios sabe que el sufrimiento es parte de la vida.
El sufrimiento nos ayuda a crecer. El sufrimiento nos vacuna contra la estupidez. Porque hay muchas personas que actúan como animalitos y no actúan como seres humanos. ¿Por qué? Porque nunca han trabajado por nada. Todo se les ha facilitado. Otra persona tuvo que darles o pagar el precio de lo que se ponen, de lo que comen, de dónde viven. Como no han trabajado, como no han sufrido, entonces no valoran. ¿Qué sentido tiene que Dios nos ordene, tal como dice el versículo bíblico de Josué capítulo 1, verso 8 al 9? ¿Qué sentido tiene que Dios nos ordene ser fuertes y valientes si la vida no va a doler? La encomienda que recibe Josué es la misma que Dios quiere que ustedes guarden en su corazón y en su mente esta noche. El sufrimiento es parte de la vida y por eso no es una sugerencia de parte de Dios. Es una orden que hay que cumplirla, raja tabla, guste o no nos guste. La encomienda es, el principio que extraemos de Josué 1, 8, 9 es ser fuertes y ser valientes. Si en algún momento tu corazón se pone a dudar, acuérdate de esta cita bíblica en Josué 1, 8, 9. Dios nos manda a todos los creyentes a esforzarnos, a ser valientes. Y es una orden que hay que cumplirla. No es que yo voy a decir, Diosito, es que esta persona me hizo esto, me hizo lo otro. Ay, pobrecito de mí. Llore el tiempo que sea necesario. Viva el dolor de lo que le ha pasado. Pero después, límpiese, séquese las lágrimas y siga adelante, porque Dios está con usted. Amén. Amén. Entonces, ¿qué sentido tiene que Dios nos ordene ser fuertes y valientes? Es porque vivir duele. Es porque amar cuesta y perdonar no es para cobardes. Solo los valientes reciben el poder de Dios para perdonar. Este es el principio. Que haya por ahí a veces altos y bajos con respecto a perdonar a alguien en tu vida, un familiar, un vecino, un compañero de trabajo, un jefe. Bueno, es parte del proceso que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Pero la orden de Dios es ser fuerte y ser valiente. Dios no te apapacha la espalda como algunos piensan que Dios va a venir. Ya, mijito, ya dejarás de llorar. Ya le voy a pegar a este malo que te hizo daño. Dios viene y se encuentra con nosotros y el Espíritu Santo nos da una fuerza y nos da un valor espiritual interior que uno siente o que el cielo baja o uno subió al cielo, pero algo pasó de donde se desprende el poder para poder perdonar. Esta idea que les voy a compartir es muy profunda. Présteme atención. Jesucristo nos amó con dolor de cruz. No nos amó con cualquier clase de sufrimiento. Jesucristo podía haber evitado la muerte de cruz. Podía haber llamado a una legión de ángeles para que lo salvaran y lo ayudaran. Y destruyeran a todos esos fariseos, a esos religiosos que lo condenaron, a esos romanos que lo crucificaron y que luego le clavaron una lanza por el costado. Podía haberlo hecho Jesucristo, pero parte de su amor era demostrar sufrimiento. Jesucristo nos amó con dolor de cruz. Jesucristo nos amó con sufrimiento de cruz. Jesucristo nos demostró que sí se puede ser valiente y que sí se puede ser fuerte y que en medio de las tempestades de la vida podemos confiar en Jesús, porque Jesús nunca nos va a abandonar. Amén. Jesucristo nos ama con dolor de cruz. Jesucristo sí te ama. Jesucristo viene pronto. La tercera cosa que Dios nos quiere decir en esta noche es que seamos ejemplo. Sé ejemplo, te dice el Señor. A ti el Señor te dice, sé ejemplo. Y automáticamente uno se pregunta, ¿de qué? ¿De qué pues tengo que ser ejemplo? Usted tiene que demostrar que usted tiene constancia, que usted es constante en seguir y en amar a Cristo en medio de las circunstancias difíciles
hostiles, horribles de la vida. El ejemplo que Dios nos llama a dar no tiene que ver con nunca equivocarse o nunca pecar, sino más bien que cuando pequemos tengamos el valor de asumir la culpa, arrepentirnos y regresar a Cristo. Porque el camino de la vida no es un camino como un paseo entre las nubes, no es un camino de pétalos de rosas. La vida es difícil, vivir es difícil. Por eso, porque es difícil, Dios nos da los principios en esta noche. Les recuerdo, ¿cuáles son las cosas que Dios nos habla esta noche? Prepararse, recordar, y ahora estamos en ser ejemplo. Sé ejemplo a los demás y no te quedes en el lodazal del pecado, tirado en la calle, ni lamiendo tus heridas. Sé ejemplo, levántate en el nombre de Jesús y dile a los demás: Dios me perdonó, Dios me salvó y aquí estoy de nuevo con más fuerza. Vamos adelante. Porque el ejemplo que Dios nos llama a dar a nosotros no es un ejemplo de victimismo, de ay pobrecito cómo sufro, ay yo soy la pobrecita, a mí todo el mundo me odia, todo el mundo me habla mal de mí a mis espaldas. El ejemplo que Dios nos llama a dar es el ejemplo de aceptar el punto anterior, ser fuertes y ser valientes. Si seguimos en ese orden lo que Dios nos dice en esta noche, podemos ver la fe cristiana y nuestras vidas con nuevos ojos, con ojos de esperanza, con ojos de alegría, con ojos de ilusión, puesta nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestras vidas. Cuando pequemos, no aceptes la crítica de otros, porque nadie debe juzgarte. La misión del cristiano es restaurar, ayudar a levantarse al que se ha caído, al que ha pecado, al que ha dado mal ejemplo, al que ha cometido un error, al que ha cometido un crimen. Cuando alguien te juzgue, ese es un mal cristiano, no es una buena cristiana. Pero cuando se acerque a ti con palabras de sabiduría, a llamarte la atención con amor y a animarte a volver a Cristo, ese es un cristiano al que hay que imitar. Esa es una mujer de Dios a la que uno tiene que poner su mirada y decir: vale la pena hacer caso a lo que esta persona me está diciendo. No te dejes derribar fácilmente. En la vida siempre hay gente mentirosa, gente holgazana, vaga, que no quiere trabajar. Pero tú tienes que ser ejemplo ante ellos. Primera de Timoteo 1:16 dice, a ver cómo está esa caminata bíblica. Primera de Timoteo, no tiene, ya tengo yo, leo yo. Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, dice San Pablo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Así llego a servir de ejemplo para los que creyendo en Cristo reciban la vida eterna. Pablo se pone como ejemplo. Muchos cristianos tienen miedo de decir, sigan mi ejemplo, porque saben que son diablos dentro de su corazón. Pero Jesucristo nos invita a tener una vida radical, una vida frontal, no andar escondiendo, no ser mojigatos, no escudarnos tras una Biblia y solo vivir siendo mojigatos, hipócritas. Eso no sirve. Lo que sí sirve es que Dios nos conoce como somos. Nos conoce por nombre y apellido. No nos podemos esconder de Él, no podemos fingir. Por lo tanto, es mejor presentarnos como somos y dejar que el Espíritu Santo tenga ese proceso de principio a fin, de la A a la Z, donde nos convence de nuestro pecado, de esa vida falsa, de esa doble vida que tenemos, y nos lleve a los brazos amorosos de Cristo. Por eso dice Pablo, Dios fue misericordioso conmigo. Yo siendo el peor de los pecadores,
Acuérdense quién fue San Pablo, un asesino de cristianos. Cristo Jesús muestra su infinita bondad, porque Dios llama a todos los pecadores a convertirse de sus delitos y de sus maldades contra el cielo y contra la tierra, para que así yo pueda servir de ejemplo, para que los que crean tengan vida eterna. Entonces la misión es que usted y yo podamos servir de ejemplo, no ser santurrones, sino, como ya hemos explicado, ser ejemplo significa que si me porto mal, tengo la valentía de decir, sí, he pecado, pero también sé que hice mal. Por lo tanto, Señor, me arrepiento. Me duele mi pecado. Señor, ¿puedes perdonarme? Y Cristo dice, te perdono, te limpio, te sano, camina otra vez, levántate otra vez. Por eso ningún hombre y mujer que haya pecado debe sentirse mal hasta el extremo de pensar que Dios lo va a rechazar. Jesucristo nunca va a rechazar al que ha pecado, porque Jesucristo vino por los pecadores y nosotros somos los primeros. Porque reconocemos que si algo tenemos en nuestra vida es la fragancia del Espíritu Santo. Él nos ha perdonado. Olemos a Dios. No somos perfectos. Estamos en un camino de santidad y la santidad perfecta solo está en el cielo. Pero mientras vivimos en la tierra, no tenemos miedo a Satanás, a los secuaces del infierno en la tierra, hombres y mujeres corruptos. No tenemos miedo a nuestra propia carne y sus deleites carnales, porque Cristo es nuestra esperanza. Amén. Amén. Y ahora el último punto de esta noche, lo que el Señor nos dice a todos es, confía en mí. ¿Por qué? Porque las personas te van a fallar, pero Dios nunca el Señor nuestro Dios nos va a abandonar. Amén. Jesucristo siempre nos va a perdonar. Eso significa que nosotros no es que vamos a pecar para que entonces Cristo quede mejor cada día. Se trata de ese tratamiento que tiene el Espíritu Santo con nosotros, del cual ya hablaremos en otro momento. Para terminar, vamos a leer el Salmo 27, versículo 1 al 3. ¿Ya lo tiene? Listo. Con fuerza, como varón. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte De mi vida. de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes, cuando mis enemigos y Adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. Aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Jesucristo me ama. Jesucristo no me abandona. Jesucristo me quiere. Jesucristo me sana. Jesucristo vela por mí. Jesucristo me perdona. Jesucristo me tiene tatuado en su palma, en la palma de su mano. No hay nadie que me aleje del amor de Jesús. No hay nadie que me aparte del amor de Dios en Cristo Jesús. Por eso el salmista dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Se hace la pregunta. Y él mismo se responde, el Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes, cuando mis enemigos y adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. Aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón.
Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza en el Señor. Aunque miles de personas hablen mal contra ti, a tus espaldas, aunque haya personas que no crean en ti, aunque digan de ti, ese nunca va a triunfar en la vida, Jesucristo no piensa así de ti. Aunque el volcán Cotopaxi explote, mi corazón no temerá, porque aunque una batalla se pudiese hacer alrededor de mi vida, mi corazón no temerá, porque yo voy a mantener mi confianza en Yahvé Dios, en el Dios Todopoderoso, en Jesucristo mi Salvador y en el Espíritu Santo. Amén. Amén. Así terminamos el consejo divino de esta noche, esperando que la palabra de Dios toque su corazón y que el Espíritu Santo lo llame, lo convenza a tener una vida nueva, una vida diferente. Nosotros no tenemos poder alguno para convencer a una persona a dejar lo malo, pero sí podemos hacer lo que Dios nos ha mandado: predicar el Evangelio. ¿Ok? Entonces ahora vamos a orar para terminar. Señor nuestro Dios, somos tuyos en todo tiempo, en todo momento. En cuerpo y alma nos consagramos para servirte en santidad y reverencia, con humildad y sencillez, sin ínfulas de grandeza ni altivez de corazón. Tú nos libras del maligno, Señor nuestro Dios, por amor a tu poderoso nombre. Señor, tú eres nuestro único Dios. Derriba los altares en nuestra mente y destruye los ídolos de nuestro corazón. Amén, amén y amén. Dios te fortalezca. Y recuerda que Jesús sí te ama y Jesús viene pronto. no te olvides que puedes escribirnos por interno para dejar tus peticiones de oración, y mañana desde las 5 de la mañana y durante toda esta semana en nuestro tiempo de oración presentamos tus peticiones delante de Dios. Dios está vivo, Dios contesta la oración de su pueblo, Dios ama la Tacunga, Dios ama nuestro terruño, nuestra provincia, Dios ama el Ecuador. ¡Que viva el Ecuador!